El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Mucha tecnología, mucha innovación aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias por dedicarle un ratito de tu vida, dedicarnos un ratito de tu vida a escuchar todos estos temas que queremos contarte. Mira, la pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a combatir uno de los problemas que la propia tecnología, es una paradoja, está haciendo cada vez más difícil, que es distinguir una información fiable de otra que no lo es? Porque sí, es posible que la desinformación, las fake news, los bulos estén alimentando a modelos de inteligencia artificial sin que los propios modelos de inteligencia artificial lo sepan. Por lo tanto, ahí se genera como una especie de bola de nieve un poquito rara. Mira, un grupo de jóvenes profesionales ha viajado hasta la sede de Naciones Unidas en Nueva York, algo como muy grande, para trabajar en una herramienta que no solo genera respuestas, una herramienta de inteligencia artificial, sino que permite comprobar las evidencias que hay detrás de cada afirmación. Es decir, tú le preguntas a ese modelo de IA, el modelo de IA te da una respuesta y te dice esa respuesta de dónde sale. ¿Es algo así? Malena Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene. ¿Lo he explicado bien? Sí, algo así. También genera informes sobre todos estos datos fiables. Qué bueno. Mencía González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida también a Lo que viene. Muchas gracias. ¿Y esta idea de dónde surge? ¿Por qué apostáis por este tipo de herramientas? Que, por cierto, no he dicho el nombre. Trust Brief, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto nace a raíz de presentarnos nosotros a un hackathon que organizaba el Gobierno de España, la SEDIA, y en Zaragoza nos presentamos y salimos ganadores del primer premio, y el primer premio era irnos a Nueva York a representar a España en la ONU y desarrollar una nueva herramienta en base a unos retos que nos proponían los propios de la ONU. Ajá. Y desarrollamos esta porque creemos que, como tú bien dices, es justo un nicho donde podríamos sacar un buen desarrollo. Luis Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muchas gracias. 3 talentazos muy jóvenes aquí en Lo que viene hablando de todo esto. Oye, Luis, este tipo de plataforma Trust Brief que habéis desarrollado, no sé si es, por definirlo y que lo entiendan los oyentes, ¿es un modelo de inteligencia artificial que está dentro de una aplicación? ¿Es una página web? ¿Está ya disponible? Es decir, yo, por ejemplo, o un oyente ahora mismo dice, quiero consultar algo con Trust Brief, ¿se puede hacer? Vale. Por ahora está en desarrollo, no se ha terminado el desarrollo. Lo que buscamos con este modelo, por detrás lo que está armado, es una capa de gente, ¿vale? Una capa de gente que lo que hace es verificar la información que nos está dando la IA es correcta. ¿Cómo lo hace? Por medio de un análisis interno que tienes, ella llega a un consenso y nos dice, esta cita pertenece a tal documento, a tal informe, y así es como generamos o evitamos los famosos sesgos, ¿vale? Eso es lo que porque la IA, lo que comentabas al inicio, es muy potente, es muy buena, pero se equivoca mucho. Uh-huh. Entonces, entramos lo en la... has hecho muy serio, ¿eh? Sí. Hombre, desde luego es que es un problemón. O sea, que tú esperes que un modelo de inteligencia artificial te responda con una información contrastada y meta el gambazo, sobre todo porque ha llegado un momento, Luis, no sé si coincides conmigo, en que cada vez más nos estamos fiando de la IA. Es decir, esa barrera al principio quizá de desconfianza, de bueno, es una tecnología, eso se está acabando.
Sí, de hecho lo vivimos en el día a día. Yo justo en la empresa, cada vez que vamos a desarrollar un producto o vamos a, incluso mi compañera Malen, que también hace consultoría, puede decirlo, y es que cuando tú le preguntas sobre un tema donde tú te especializas, tú ahí comienzas a ver los sesgos y los fallos que tiene la IA. Uno de los fallos, sobre todo a nivel de normativa, que es muy buena, pero es que se inventa. Casi siempre, un 70% de los casos, se inventa artículos, se inventa citas, y lo que buscamos con Truth Brief es que verifique, vale, tú me das esta respuesta, verifícame el artículo, si coincide, entonces la respuesta tiene un porcentaje alto de ser cierto. Entonces así evitamos que se creen bulos, que se creen falsas, porque normalmente son respuestas muy plausibles, es la realidad. Y donde más importa justo ahora, yo creo que es en la parte donde muchos estudiantes y muchas personas están aprendiendo de la IA o con la IA. Entonces, si estamos aprendiendo, vamos a aprender bien, porque si aprendemos con información equivocada, es lo que vamos a transmitir al resto de personas. No, total, eso queda claro. Oye, Malen, ¿y qué pasa si de repente ese modelo de inteligencia artificial no tiene una fuente fiable de la que beber para dar una respuesta? Porque yo te pongo el ejemplo de ChatGPT, también para que lo entiendan los oyentes. Muchas veces le he preguntado por algo, me ha dado una respuesta que era directamente falsa y lo ha hecho porque, como no tenía acceso a una fuente fiable, se lo ha inventado. Nuestro modelo está preparado para no poder alucinar. Básicamente tiene 3 fuentes de datos únicas y fijas, que son una de UNICEF, otra de una base de datos europea y la última de la ONU, que creo que estará disponible a partir de septiembre. Entonces, cada uno de los modelos consulta una base de datos distinta y las respuestas de esas bases de datos tienen que coincidir, si es que tiene, obviamente, el contenido. Si no coincide, vuelve a empezar. En caso de que no encuentres esa fiabilidad o que los modelos no se pongan de acuerdo, no te puede dar una respuesta. Me decía, este proyecto que habéis desarrollado está pensado para quién exactamente. Es decir, hablamos de estudiantes, hablamos de un público generalista. ¿A quién os queréis dirigir? ¿A empresas? En este caso, como era para el hackathon de la ONU, lo desarrollamos un poco más para que ellos mismos pudieran trabajar con esa misma herramienta, para que todo lo que ellos quieran escribir sea verídico. Vale. Pero en este caso yo creo que es una herramienta con mucho potencial que se podría adaptar a cualquier tipo de necesidad, ya que lo único que tendríamos que adaptar simplemente son las fuentes de verificación. Vale. En este caso, como bien dijo mi compañera Malen, son las de UNICEF, la ONU y otra más, pero sí es verdad que se podría adaptar, por ejemplo, a, como dijo Luis, a la educación. Pues que si estás dando cualquier tema de biología, que sean las fuentes de biología de las que se fíe y te saque los datos a raíz de eso. Oye, Luis, estuvisteis, lo hemos dicho, ¿no? Ese hackathon, Naciones Unidas. ¿Qué gente estaba con vosotros trabajando? Es decir, ¿qué tipo de perfiles, hablando sobre todo de jóvenes, ¿no?, se están interesando por desarrollar a nivel ético todo lo relacionado con la inteligencia artificial? Sí, a ver, una de las cosas que más me gustó y más me sorprendió fue la diferencia de edad, ¿no? Habían personas niños de 12 años, sí, hasta personas, no sé, 35, 40 años. Eran de diferentes países. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que pues te nutres, ¿no? Al final son cabezas diferentes, pensamientos diferentes, visiones diferentes, pero con un solo fin, hacer que la IA sea, o crear el bien, por decirlo así, crear el bien con la IA. Claro, por eso. Os hemos llamado por eso, porque uno de los propósitos de lo que viene es dar voz a proyectos que no se olvidan de la persona. Es más, que ponen a la persona en el centro de todo para desarrollar tecnología, ciencia e innovación. Malen, de la gente que estuvo con vosotros esos días, como decía Luis, gente de muchas edades, incluso niños, ¿no?, de 12 años, ¿qué otros proyectos se presentaron allí que te hayan llamado la atención, que tú te acuerdes y que sean algo diferentes a lo vuestro? Desafortunadamente no pudimos ver todos los proyectos, simplemente los finalistas por el proceso del propio hackathon. Sí es verdad que los retos estaban bastante acotados a informes contrastados. Había un reto que llevaba el propio gobierno de España, que ahora mismo me pillas, no me acuerdo cuál era, pero sobre todo eran casi todos. Había uno muy parecido al nuestro de verificación de información, y el foco era en IA y tecnología accesible para todo el mundo. Todos los proyectos eran open source, era el punto del hackathon. ¿Código abierto?
para que todo el mundo y quien quiera seguir desarrollándolo o utilizarlo pueda, y que no limitemos la inteligencia artificial a unos pocos. Mencía, ¿cómo ves tú el desarrollo de la inteligencia artificial desde España? Me imagino que si has ido a ese hackathon es porque estás interesada en inteligencia artificial, te estás rodeando de mucha gente que está trabajando en todo esto. ¿Cómo ves a nuestro país con respecto a otros? Porque puedes hacer la comparativa, has estado con gente de otros países. Sí. ¿Podemos liderar esa carrera hacia una inteligencia artificial más ética, que contraste más, de la que nos podamos fiar? Puede parecer un poco raro la respuesta, pero es verdad que mis compañeros y yo coincidimos en que el reto que hicimos en Zaragoza nos pareció con mucho más nivel que el de la ONU. ¿Ah, sí? Sí, todos los que se presentaron tenían proyectos muy interesantes. Destaco uno que era de carpintería la IA para la carpintería. ¡Qué bueno! Cosa ¿Y esto cómo era? Pues era que te ayudaba con las medidas, te hacía los muebles en 3D y todo eso, y después con los presupuestos también. Era bastante interesante, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Y eso que trabajamos diariamente en Logix con la IA, pero sí es verdad que el nivel de la ONU no nos decepcionó, pero nos pareció bastante mejor el de Zaragoza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Luis, os voy a hacer una última... Vamos a hacer como 3 preguntas rápidas, una para cada uno, porque quiero saber vuestra opinión. En tu caso, Luis, ¿cómo te imaginas los próximos meses en relación con la inteligencia artificial? ¿Dónde nos va a llevar esta tecnología? Lo tuyo es más macro, ¿eh? Ahora voy a aterrizar otros conceptos. ¿A dónde nos va a llevar? Es una buena pregunta, porque nos va a llevar hasta si queremos, literal, hasta el espacio, ¿vale? Pero yo haría un énfasis en que me gustaría que llevásemos a la IA a una gobernanza, y desde Logix estamos comprometidos a que la IA tiene que ser gobernada de una manera ética, además. Uh-huh. Nuestro enfoque, para no irme tan largo, siempre es nosotros comandamos la IA, nosotros la gobernamos, no ella nosotros. Muy bueno, pues oye, broche de oro fantástico. Luis Bravo, gracias por compartir este rato aquí en Lo que viene. Gracias a ti. Oye, Mabel, ¿crees que los jóvenes, las generaciones más jóvenes, son conscientes del poder, para bien y para mal, que tiene la inteligencia artificial? Y hace relativamente poco justo estuve en una entrevista acerca de la educación y la IA y cómo lo compaginamos, y es interesante el entender que la IA es una herramienta que por supuesto nos ayuda, y creo que la generación, quizás la nuestra, que creció con con los buscadores de internet, contrastando artículos, y de repente vemos la IA, pues sí nos podemos permitir el hablar con la IA de tú a tú directamente y no contrastar quizás todo lo que vemos porque ya tenemos cierto conocimiento. Pero ahora estamos en un momento en el que ya no nos hace falta ni dividir, ¿no? Como nos enseñaban quizás cuando éramos más jóvenes, para buscar en internet pon palabras clave. Puedes poner la pregunta de 3 líneas que la IA de Google te va a responder. Totalmente. Eso es un problema porque ya estamos perdiendo esa parte de contrastar, de verificar, de tener ese criterio propio que creo que sigue siendo necesario. Creo que hay que adaptar muchísimo todo lo que es la educación en este aspecto, entender que es una herramienta y no rechazarla, pero siempre con mucho criterio y que la última decisión sea nuestra. Pues muchísimas gracias también por tu presencia aquí en Lo que viene. Cuídate mucho. Y Mencía, termino contigo. Quizás la pregunta más difícil, porque vas a tener que ser un poco imaginativa. ¿Te imaginas el mundo de hoy sin la inteligencia artificial? ¿Cómo sería ese mundo actual en el que vivimos digital si no existiera la inteligencia artificial? ¿Qué perderíamos? La pregunta es más positivo. Aquí estamos hablando en positivo de la IA, ¿o no? No sé. ¿Tú dirás? Sí, bueno, yo creo que es una herramienta que soluciona muchos problemas, nos ahorra mucho tiempo que podemos dedicar a muchas otras cosas y enfocarnos directamente en lo necesario para que todo lo que hagamos sea mejor. Entonces, a día de hoy, sin la IA, a mí es que no me lo puedo imaginar porque lo uso diariamente, o sea domingo, sea lunes, sea martes, sea a las 9 de la mañana, sea a las 9 de la noche. Sí es verdad que, como dice Malen, hay que verlo como una herramienta. No hay que depender al 100% de esto, y eso también es una cosa que queríamos demostrar con nuestro proyecto en la ONU. Así que la respuesta a mi pregunta es esa. No me veo a día de hoy sin la IA. Oye, te doy unos últimos segundos porque evidentemente este talentazo que hemos escuchado en Lo que viene, Malen, Mencía y Luis, estáis en Logix, lo decía Luis. Unos segundos para que nos hables de Logix. ¿Qué estáis haciendo? Logix es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de IA actualmente, y la verdad es que hemos tocado todo tipo de sectores, porque sí es verdad que la IA no tiene un sector determinado, sino que te puede ayudar en cualquier tipo de cosa, aunque tú no te lo creas, la IA está ahí para ayudarte. Entonces nos dedicamos a ese tipo de soluciones y también a la consultoría y a la... No sé si alguien más quiere aportar algo sobre Luis, ADA, a lo mejor podemos hablar. Frase.
La última frase sería: si lo imaginas, Logix puede hacer que pase. Bueno, pues con este broche de oro cerramos la conversación con Malen, Mencía y Luis, 3 chavales jóvenes españoles con muchas ganas de cambiar el mundo y desde aquí, desde nuestro país, liderando la carrera hacia una IA mucho más responsable y que contraste más la información. Chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos escuchamos pronto. Gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Este mes de septiembre suele ser el mes de los nuevos propósitos. Digo y digo el de todos los años, ¿no? Volvemos de las vacaciones retomamos la rutina y llegamos con mucha voluntad, ¿no?, de cambiar cosas en nuestra vida, sobre todo mejorarlas. Y una de ellas, ¿por qué no?, puede ser hacer nuestro hogar un poquito más inteligente. Si estamos aquí en lo que viene, queremos mirar el futuro y el futuro dibuja casas en las que vamos a vivir donde cada vez tengamos más dispositivos inteligentes que hablen entre ellos, que nos faciliten la vida. Estoy hablando de altavoces, por supuesto, que eso doy por hecho, oyente de lo que viene, que tienes uno en casa, pero estamos hablando también de televisores que son inteligentes, a los que le podemos pedir que se enciendan cuando nos vean aparecer por el salón, por ejemplo, electrodomésticos, bombillas, en fin. La pregunta es, si tengo la casa más o menos a cero en cuanto a inteligencia, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que preparar la infraestructura? Pues lo vamos a descubrir con Víctor Alonso, que es buen amigo de este programa y que además es experto en todos estos temas de la domótica. De hecho, es que lidera una compañía de Real Smart Home que está teniendo un exitazo tremendo, sobre todo en el Reino Unido. Aunque, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estáis ya prácticamente haciendo cositas en todo el mundo. ¿Cuál es el país nuevo en el que acabáis de aterrizar con un proyecto diferente? Cuéntanos algo. Sí, la verdad es que estamos expandiéndonos a una velocidad exagerada. Estábamos principalmente en Reino Unido y España y ahora los siguientes puntos donde estamos pensando en expandir es sobre todo Dubái, Estados Unidos o lógicamente sitios y también Europa. Y lo que siempre decimos, ahora mismo podemos hacer proyectos en cualquier parte del mundo, lo que pasa es que estamos centrándonos un poco en sobre todo España y Reino Unido. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por ello, si te parece. Te he presentado como gran experto en temas de domótica, para mí el número uno, mejor dicho, el número uno en temas de domótica. Yo cuando necesito algún tipo de consejo, quiero introducir un nuevo dispositivo en casa, tengo alguna duda, enseguida le mando un WhatsApp a Víctor y así le he dicho que tiene que estar y compartir ese conocimiento con todos los oyentes de Lo que viene. Así que, Víctor, imagínate que ahora en septiembre alguien quiere empezar a dar pasos para domotizar su casa. Antes de comprar ningún dispositivo, ¿por dónde tiene que empezar? Porque esto es importante. Sí, lo que recomendamos siempre a la hora de buscar dispositivos es preguntar o informarse de si ese dispositivo que se va a comprar, da igual qué tipo de dispositivo sea, si funciona sin conexión a Internet. Es una pregunta que hay que hacer básica. Básicamente, si el dispositivo funciona de manera local, o sea, funciona dentro de la casa y aunque pierda alguna funcionalidad, no tener Internet, que eso puede ocurrir, pero por lo menos que siga funcionando sin Internet, porque muchos de los dispositivos que estamos viendo hoy en día requieren, para funcionar, la funcionalidad básica, requieren de esa conexión a Internet para estar conectados a servidores de diferentes países y claro, esa dependencia externa es lo que hace que la domótica no sea fiable ni sea robusta, porque en cuanto a la conexión a Internet o falla o hay algún problema en ese servidor, las luces dejan de funcionar, las automatizaciones también, o sea que es como tener un juguete en casa pero que se puede romper de manera muy sencilla y con algo que no depende de ti. Muy bien, pues ese primer consejo, entonces saber si el dispositivo puede seguir funcionando sin la conexión a Internet. Segundo, vamos a centrarnos en nuestro Wi-Fi, porque aún así, imagínate que hay dispositivos que, claro, tienen que tirar gracias al Internet de nuestra casa. ¿Cómo podemos saber si nuestro Wi-Fi y nuestra conexión están preparados para soportar bastantes dispositivos en el hogar? Eso es una buenísima pregunta. Mucha gente también hay que explicar la diferencia entre conexión Wi-Fi y conexión a Internet, porque la conexión Wi-Fi es la que genera el router o punto de acceso inalámbricos en casa y es diferente. Eso es. Y siempre comentamos que, primero de todo, el router que las compañías de Internet regalan suele ser un dispositivo muy básico que intenta hacer muchas cosas a la vez. Hace de router, de modem, de firewall, de punto de acceso inalámbrico. Entonces, suelen dar problemas, suelen servir para pocos dispositivos, para tener 5 o 10 dispositivos, pero a partir de los 20, 30
vuelta empiezan a dar problemas. Entonces, lo que recomendamos es que a la gente instalar una red más profesional dentro de casa. Ese router puede seguir quedando para la conexión exterior, para la salida de Internet, pero esa red interna que sea del propio usuario. La ventaja que tiene es que luego, si se cambia de compañía o de router, no pasa nada, porque esa red sigue siendo tuya y la puedes conectar a cualquier router. Y claro, en esa red más profesional, cada dispositivo hace normalmente una sola cosa. Tienes un módem que puede servir de módem y firewall, pero luego tienes un punto de acceso inalámbrico o varios que crean la conexión Wi-Fi. Entonces, claro, esa red interna va a ir súper rápido. Y luego la conexión interna, siempre decimos que mucha gente le tiene 100 megas, esto va lento, voy a coger 200, 500. Y la mayoría de las veces no es necesario. El problema es la red interna entre el móvil o ese dispositivo y el router, y la conexión a internet va súper sobrada. O sea, que no hace falta meter más megas. Pero esto, Víctor, para que lo entienda la gente, esto se aterriza en un dispositivo concreto. Es decir, si yo quiero montarme esta red doméstica que tú decías, tengo que comprar algo. Imagínate que tengo ya el router de la compañía X en mi casa. ¿Qué tengo que sumarle? ¿Cómo lo busco? ¿Qué dispositivo es? Claro, esa red profesional se basa, la red profesional básica es un gateway, una puerta de enlace, que es un dispositivo que es muy parecido al router, pero que hace solo de puerta de enlace, que es el que controla toda la red y gestiona. ¿Cómo se llama, Víctor? Que se te ha cortado, se te ha cortado. Gateway o puerta de enlace. Es el nombre. Y luego tenemos el switch de red. El switch de red es el que te da todos los puertos de red que puedes tener, pues los que necesites. 5, 8, 16, 24, 48. Sí. Es el que te repartiría toda la conexión cableada. Y luego tienes puntos de acceso inalámbricos que van todos, lógicamente, conectados por cable a ese switch de red, y esos puntos de acceso inalámbricos se dedican solo a generar esa red Wi-Fi. Con lo cual, primero de todo, los puedes poner en sitios de la casa donde no es... el router siempre suele estar en el peor sitio, en una esquina o en un sitio donde no tiene buena cobertura, y esos puntos de acceso inalámbricos los puedes colocar, repartir por la casa, tener uno o varios, y claro, te generan una red Wi-Fi que llega a todos los puntos de la casa, claro. No te deja zonas muertas. Claro, entonces, esos tres dispositivos son los principales para tener esa red profesional. Qué bueno. Oye, para alguien que no quiera hacer grandes historias en su casa, pero quiera ir introduciendo poquito a poquito algunos dispositivos inteligentes, ¿por dónde recomiendas tú empezar? Bueno, la domótica lógicamente abarca todos los elementos de una casa, así que depende un poco de las prioridades de cada uno. Normalmente los principales pilares suelen ser pues iluminación, climatización, persianas y luego más seguridad o también multimedia, altavoces. Entonces lo que recomendamos es que lógicamente cada uno tiene sus preferencias y empiece por la parte que más le interese. Normalmente es cierto que iluminación y persianas y multimedia suele ser lo que más se nota, porque lógicamente entrar a una habitación o andar por la casa y que las luces se enciendan solas, se apaguen solas, las persianas se levanten por la mañana cuando te despiertas o por la tarde o si hace calor para que no entre tanto sol en la habitación. Entonces todo eso visualmente tiene mucho appeal, pero al final depende de cada uno. Hay gente que prioriza seguridad, entonces sería cosa de ver pues temas de cámaras, de sensores, otro tipo, o gente que prioriza multimedia, que prefiere tener sonido por la casa. Entonces cada uno tiene que decidir sus prioridades y empezar por esas para lógicamente luego ir ampliando. Has dado una clave que te la voy a dejar votando con esta pregunta. ¿Una vivienda realmente inteligente debería necesitar que le diéramos órdenes constantemente, por ejemplo desde el móvil o con comandos de voz, o tendría que anticiparse a nuestras rutinas? Claro, ese es precisamente uno de los malentendidos que está más extendidos, que hay mucha gente considera domótica de, bueno, si tengo Alexa, tengo algún Google, tengo algún altavoz y puedo decirle que haga cosas, eso ya es inteligente. Entonces nosotros lo que decimos es al contrario, realmente la casa domótica real, de verdad, no necesita la interacción del usuario continuamente de, oye, enciende esta luz, haz esto, haz aquello, porque al final pasamos de pulsar un interruptor en la pared a tener que hablar con la casa, con lo cual no se gana mucho. Claro. Realmente la casa inteligente real lo que hace es adelantarse a las necesidades del usuario. Entonces ajusta la temperatura dependiendo de si hay gente en casa, si no hay, si estás de vacaciones, la temperatura exterior, un montón de factores que tú ni te preocupas, o la iluminación igual. Estás en casa, vas de una habitación a otra, va encendiendo y apagando luces, solo si es oscuro, y sales de casa y apaga todas las luces o apaga todos los electrodomésticos. Es la casa que realmente, como si dijéramos, adelanta lo que tú quieres, lógicamente lo puedes configurar, pero solo tienes que configurar las reglas una vez tú le dices qué es lo que quieres que haga y la casa lo va a hacer por ti. Claro. Oye, estamos en lo que viene, estamos hablando con Víctor
Víctor Alonso de Real Smart Home, experto en temas de domótica. Estamos hablando de la vuelta en septiembre. Nos podemos ilusionar, por ejemplo, con hacer nuestra casa un poquito más inteligente. Él ponía el énfasis en contar con dispositivos que puedan funcionar sin la conexión a Internet. Y es también importantísimo, Víctor, que esos dispositivos, dentro de lo posible, no necesiten a la nube, porque al final, si mandas datos a una nube que no sabes hasta qué punto es segura, te puede generar problemas. Y la última pregunta, aquí en Lo que viene no nos gusta preocuparnos, nos gusta ocuparnos, pero es verdad que tenemos que contarle a los oyentes las cosas que pasan por ahí. Entonces, vamos a centrarlo en algo muy concreto, las cámaras de seguridad. ¿Qué pasa si una persona, por su cuenta y riesgo, decide instalar cámaras de seguridad en su casa, porque ha visto un vídeo en YouTube o en TikTok, etcétera, y la deja instalada sin protegerla bien? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Porque tú has visto algunos ejemplos concretos y quiero que nos los cuentes. Sí, hay un montón de ejemplos, desgraciadamente, cada vez más. Hacemos estudios cada año más o menos para mirar el tema de las cámaras, y cada vez que hicimos el estudio el año pasado y este año sobre febrero o marzo, y cada vez que hacemos el estudio salen prácticamente el doble de cámaras conectadas a Internet totalmente abiertas sin ningún tipo de credenciales, con lo cual asusta bastante. Entonces, lo que recomendamos es lo que has comentado, que no ponerse a hacer cosas cuando no tienes los conocimientos necesarios, porque al final la gente no entiende que, pues eso, te pones, instalas una cámara, la configuras, haces todos los pasos y mucha gente no se da cuenta que si cuando abren la aplicación en el móvil o lo que hayan configurado no les pide credenciales, mira, ya puedo ver la cámara en Internet. La primera pregunta es, ¿has tenido que poner en el móvil usuario y contraseña? Porque si la respuesta es que no, acabas de abrir esa cámara a cualquiera que esté en Internet. Correcto. Y realmente mucha gente dice, no, pero es que tendría que saber cómo acceder a mi cámara. No es así. Las IPs en Internet son limitadas. O sea, hay escáneres, hackers, mucha gente haciendo análisis de todas las IPs. Físicamente todas se pueden escanear en una semana. Y realmente en cuanto tú pongas la cámara en Internet, en ese mismo momento va a pasar horas o incluso minutos hasta que alguien pueda acceder y la esté viendo. Entonces, lo que recomendamos siempre es eso, si no tienes los conocimientos, buscar a un profesional para que haga la instalación y que te asegure que las cámaras están protegidas y que no va a poder verlas cualquiera solo con saber tu IP, que es algo lógicamente público. Claro. Bueno, pues Víctor Alonso, muchísimas gracias por los consejos. Hemos tomado nota y puede ser uno de los propósitos interesantes para esta nueva temporada, convertir nuestra casa en un lugar un poquito más inteligente. Cuídate mucho, amigo, y que vaya genial. Mucha suerte. Igualmente, hasta luego. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. ¿Y si dentro de unos años los radares de la DGT, los radares de la carretera, dejan de ser visibles, dejan de tener puntos ciegos y son prácticamente imposibles de esquivar? ¿Eso es una utopía? ¿Puede ser realidad? Bueno, es un tema que preocupa mucho a todo el mundo porque, claro, la tecnología está avanzando muy deprisa y también en este sector. Sensores láser, inteligencia artificial, cámaras capaces de analizar comportamientos en tiempo real, vehículos conectados. La vigilancia del tráfico está entrando en una nueva era y hoy queremos entender, Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido a Lo que viene. Gracias, José, muy bien. Queremos entender hasta dónde va a llegar todo esto, ¿verdad? Efectivamente, estamos todos muy preocupados porque queremos saber si nos van a multar más o no. Esa es la preocupación real, ¿no? Efectivamente. O sea, la tecnología y tal. Y la tecnología también. José Eugenio Naranjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy bien, muchas gracias. Ahora enseguida vamos a situar a la audiencia, vamos a decir exactamente de qué eres experto, aunque se puede entender. Pero antes quiero que me respondas a una pregunta. José Eugenio, ¿qué tecnologías pueden hacer que los radares de la DGT sean cada vez más precisos y prácticamente imposibles de esquivar? ¿Existe esa tecnología? Bueno, pues realmente sí existe, se está mejorando además, pero vamos a partir de una base, que es que los radares y la DGT lo que vea siempre fue nuestra seguridad. Recordamos que los principal causa de muerte de la carretera son exceso de velocidad. Correcto. Entonces, que sean visibles o invisibles, casi lo de menos, fue lo importante es que no tenga un accidente de tráfico. Correcto. Fernando Díez, preséntanos a José Eugenio. Pues José Eugenio Naranjo es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en sistemas inteligentes de transporte. Hay muchas dudas porque en las últimas semanas, José Eugenio, se han publicado muchas noticias hablando de los
nuevos radares de la DGT son infalibles, llevan tecnología LIDAR, sensores láser. Yo ya me he hecho un lío, entonces lo mejor es que tú nos expliques. Claro, cuando hablamos de sensores láser, LIDAR, cámaras inteligentes, inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué tecnología ahora mismo, por aterrizarlo, están usando esos radares de la DGT, si quieres los últimos que están llegando al mercado? Vale, pues si queréis hago primero una primera introducción histórica, ¿vale? Porque llamamos radar de tráfico a lo que inicialmente, estamos hablando de hace 30 años, tranquilamente, incluso 40, la tecnología se basaba en radar, en ondas de radio que rebotan, y te da la distancia a un coche o lo que sea, y si se puede calcular la velocidad, pues te pone una multa. 40 años, ¿vale? Y hace más de 20 que los radares funcionan con LIDAR. Entonces, ¿qué es el LIDAR? Pues el LIDAR es, para que os hagáis una idea, os acordáis de cuando ibas a clase de los punteros láser, ¿no? Que Sí. los profesores, ¿vale? Ese puntero láser, pues al final es un emisor láser que emite pues un haz de luz láser, rebote la pizarra y ese rebote de la luz láser llega a vuestros ojos, ¿de acuerdo? Nosotros lo vemos, es un emisor, pero si tenemos en lugar de nuestros ojos un receptor de luz láser, ¿vale? Pues yo lanzo el haz láser, rebota, vuelve. Y puedo calcular la distancia que hay entre el emisor y el receptor. Distancia y velocidad, entiendo, en este caso. Si calculo varias veces algo que se mueve, pues puedo calcular la velocidad, la diferencia entre distancias. Eso es lo que se basa en tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR que se utiliza hasta ahora es una tecnología monoplano, es decir, que tenemos un haz láser, como es el puntero, pero está apuntando un prisma que va dando vueltas a muchísima velocidad. Entonces va haciendo el láser, pum, 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 constantemente, va haciendo ráfagas, y cada ráfaga va en un ángulo determinado. ¿De acuerdo? Entonces, al final hace 360 grados, hace 180 grados, y lo que tiene es, al final, es un plano de calcula toda la distancia y todas las velocidades que se encuentran en el mismo plano de ese LIDAR, ¿vale? Eso es cómo funcionan los radares, entre comillas, de la carretera desde hace 20 años. Así, si os fijáis en cuando vemos un radar de tráfico, tiene dos ventanitas. Esa cajita, ¿no? Eso es, blanca, con dos ventanitas. Y siempre detrás de un puente. Sí, correcto. Detrás de un puente, de un pórtico, pues tiene dos ventanitas. La ventanita de arriba es este sensor LIDAR que digo yo, y la ventanita de abajo es la cámara de fotos con su flash que si te pasa la velocidad y te hace la foto cuando vas demasiado rápido. Es decir, la tecnología LIDAR, el puntero láser, por así decirlo, que está encima, es el que mide si vas a más o menos velocidad. Si has cometido una infracción, abajo, pum, se activa directamente y te hace la fotografía. Foto, ¿vale? ¿Cuál es la novedad, entonces? Pues la novedad es que imaginas que es un plano, ¿vale? Simplemente un plano, como un folio, tenemos aquí un folio y está únicamente viendo una parte de la carretera muy pequeñita. Si hay humo, si ahí no está bien apuntado, si hay suciedad, pues no ve nada, ¿vale? Y además solo está limitada a un único carril. ¿Qué ocurre con los nuevos LIDAR? Que ya no son un plano, son tridimensionales. Es decir, que no solo es que te midan así, sino que además en vertical también te están detectando todos los puntos. ¿Qué permite eso? Pues ya no solo tienes un solo sensor, además, que puedes perfectamente ver el carril mucho más lejos, sino que puedes meter varios como un array, lo que se llama nube de LIDAR, lo que se llama. Bueno, al final es un array de radares, muchos sensores LIDAR, y que ya no solo calcula la velocidad, puede calcular el volumen, puede calcular cómo se mueve el coche, puede detectar, por ejemplo, si es un camión o es un turismo. Recordad que los camiones y turismos tienen diferentes límites de velocidad, dependiendo de la zona donde circulen. Puede detectar motocicletas. Las motocicletas con los radares habituales a lo mejor no funcionan muy bien. Ahora ya sí se detectan. O sea, ¿podemos decir, por ejemplo, que los nuevos radares van a ser infalibles con el exceso de velocidad de las motocicletas, que antes eso podía no detectarse? Probablemente sí. Depende exactamente qué modelo se use, pero es muy probable que sí. ¿Estas tecnologías pueden servir solo para medir velocidad o también para detectar, por ejemplo, maniobras peligrosas? Es decir, el coche que da un volantazo en la carretera y comete 3 infracciones a la vez. ¿Todo eso también va a estar ahora más medido? Hoy no, pero efectivamente esa tecnología se puede utilizar para ello. Pero no solo digamos para penalizarte, también vale para hacerte la vida más fácil. Es decir, por ejemplo, peajes que automáticamente pasas por un peaje ya ni detenerte, vas a tu velocidad normal, y ya te detecta que es tu coche, que es tu matrícula, y directamente puedes avanzar, ¿vale? Puede avisar, por ejemplo, cuando hay vehículos pues que van demasiado lento, detectarlo y avisar de que hay algún problema con vehículos, que se están estropeados, averiados, que ha habido un accidente. Bueno, es decir, tiene bastante más posibilidades en cuanto a su utilización.
¿Estamos hablando de una tecnología muy cara? Es decir, el desembolso que tiene que hacer ahora la DGT para incorporar nuevos radares con este salto, ¿no?, de la tecnología LIDAR, ¿le va a suponer una gran inversión? ¿O no estamos hablando de una tecnología muy cara? Bueno, yo creo que no es excesivamente cara. Yo creo que el precio de lo que vale poner un radar en la carretera más o menos siempre el mismo. La tecnología evoluciona, pasa como con los ordenadores. La tecnología evoluciona, pero el ordenador estándar que utilizamos todos vale siempre más o menos igual. Ajá. Oye, esta pregunta es que me la planteo. Vamos a destacar algo que ha repetido 2 veces José Eugenio, que es los radares sirven para que haya menos muertes en las carreteras. O sea, vamos a partir de esa base. Pero claro, si cada vez hay más sensores en la carretera, si cada vez hay más radares en la carretera, más cámaras, más análisis, ¿dónde está la línea entre seguridad vial y vigilancia excesiva? Hombre, es una buena pregunta que nos planteamos todos, ¿no?, cuando vamos por la carretera. A ver, hay un punto importante, y es que nunca se te identifica a no ser que cometas una infracción. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes pasar por 40 radares, los radares te van localizando tu velocidad, te van localizando tu carril, todo, pero tú no sabes, nadie sabe que eres tú, a no ser que cometas una infracción. Claro. ¿Vale? Entonces, en cuanto a eso, yo creo que la tecnología es perfectamente segura y no infringe ninguna norma de privacidad o de seguridad de la información personal. ¿Tanto avance tecnológico podría llevarnos a un momento en el que el propio vehículo informe automáticamente de infracciones o excesos de velocidad? Ese es otro temazo, ¿eh? Ese sí, es un temazo. Los vehículos a día de hoy tienen esa capacidad. Pero por supuesto no la tienen habilitada, ni creo que la tengan habilitada, no sé decir nunca. Ahí a nivel legal es que... Claro, y sobre todo, situaciones me lo compro por ejemplo, ¿no? No, y a ver, yo me compro un vehículo y yo tengo que tener control sobre la información que genera sobre mí. Sí. De hecho, cuando compramos los vehículos hoy en día todo está conectados. ¿De acuerdo? Y si habéis comprado un coche hace relativamente poco, habéis firmado 1000 papeles que no os habréis leído, pero que además autorizáis a que vuestro vehículo envíe vuestros datos, tragatá, ¿vale? Pero que lo sepáis que eso los vehículos ya transmiten todo lo que hacemos. Otra cosa es que, por supuesto, eso es privado y de ninguna manera se va a utilizar en contra de ti. Oye, pues me está pareciendo muy interesante y creo que podemos terminar esta sección planteando un poco cómo va a ser lo que viene, ¿no, Fer? Pues traslado a ti, te reboto la pregunta, José Eugenio. Si nos proyectamos a unos cuantos años, 5 o 10, ¿cómo imaginas el control del tráfico en España? ¿Vamos hacia una vigilancia casi total en carretera? No, vamos a garantizar la seguridad casi total en carretera. Es decir, todas las ayudas tecnológicas que existen hoy en día y las que van a venir, recordad los factores. Vehículo conectado que hemos hablado ya, pero no olvidemos la conducción autónoma. ¿De acuerdo? Todo ese despliegue de tecnologías de conducción autónoma, ya no los robotaxis, estos que bueno, están en San Francisco, puede que lleguen a Madrid en algún momento. Los Waymo y eso es, y el resto sino toda esa tecnología aparte de robotaxi, va a llegar a nuestros coches también y va a suponer unas ayudas tremendas y un aumento de la seguridad de la conducción. Mira, yo os cuento una cosa, es mi caso personal, me he cambiado el coche hace 3 semanas, claro, tenía un coche de hace 10 años y el salto es brutal, o sea, pongo 3 ejemplos que son muy tontos. Primero, lleva sensores por alrededor de todo el coche, entonces, por ejemplo, el punto ciego del retrovisor, eso te lo marca, es decir, cuando a ti te está empezando a adelantar un coche, se te enciende una lucecita, que además tú miras de reojo en el retrovisor, que está encendida, diciéndote, cuidado que en paralelo llevas un coche, no te muevas para un carril o para el otro. Que eso me parece interesante porque a mí me ha pasado alguna vez ir en la carretera, punto ciego, vas a echar a la derecha y te pitan y la puedes liar, ¿no? Segundo, un sistema por el que si tú te cambias de carril de manera involuntaria, es decir, imagínate que te duermes, el coche te devuelve de manera natural al carril, pero de manera indefinida, de un lado y de otro. Me parece una pasada. Tienes que poner tú el intermitente para poder girar, sí. Y que el coche sea consciente de que tú quieres hacer el giro, si no, pum, pum, te va moviendo. Y bueno, y luego lo de los sensores de velocidad, que si tú has marcado una distancia con el coche delante, te va directamente frenando. Hombre, son 3 avances, José Eugenio, que parecen sencillos, pero que en 10 años han llegado, están con nosotros y nos hacen la conducción un poquito más segura. Desde luego, y piensa dentro de 10 años, cuando cambies otra vez de coche,
que te va a decir, bueno, ya estabas en la autopista, échate un sueñecito que ya te han hecho Y la pregunta del millón es, ¿podemos garantizar que eso va a ser más seguro? O sea, ¿nos podemos fiar de los robots? Supongo que siempre hay aunque sea un 0,0001% de posibilidad de error y de accidente, pero por regla general va a ser mucho más seguro la conducción autónoma de los coches que de los conductores. Sí. Pues ya está. Pues me gusta saberlo. Entonces, con esta respuesta tan rotunda, vamos a cerrar esta entrevista fascinante en lo que viene con José Eugenio Naranjo, que es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, y El Matiz, experto en sistemas inteligentes de transporte. José Eugenio, nada, nos hemos anotado ya tu teléfono, lo tiene bien guardado en la agenda Fernando Díez, y te vamos a ir llamando con todas las dudas que tengamos, si te parece. Oye, pues encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias. Fernando Díez, seguimos hablando de tecnología aquí en lo que viene. Eso es, José. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Continuamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, de tecnología, de innovación, tu programa para estar a la última de todos estos temas que tanto nos gustan y nos fascinan. Mira, no sé si coincides conmigo en que durante décadas o las empresas, mejor dicho, han contratado mirando un currículum, ¿no? Era nuestra carta de presentación de cara a una compañía. Es verdad que luego había una entrevista y bueno, ahí quizá te podías camelar un poquito mejor a los que te estaban entrevistando, ¿no? Pero se valoraba qué habías estudiado, dónde habías trabajado hasta ahora, cuántos años de experiencia acumulabas. Y claro, la pregunta es si eso significaba contratar a la persona más talentosa. Pues hombre, yo creo que necesariamente no. De hecho, se está demostrando hoy en día, con todo el auge de lo digital, que un estudio o una carrera no te garantiza absolutamente nada. Javier Cañizares, CEO de Hiring, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Nada, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Entiendo que tú coincides conmigo, ¿no? En todo esto. 100%, 200% coincido vamos contigo. a desarrollar. Pero ¿cómo argumentamos esto? ¿Cómo lo explicamos mejor a los que estáis metidos en compañías en las que la digitalización, bueno, y ya las nuevas tendencias, ¿no? Están definiendo la gente que se contrata? ¿Esto cómo lo argumentamos un poquito mejor? A ver, yo creo que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y desde la irrupción de la IA, mucho más. Y se sigue contratando como se hacía hace 50 años, poniendo, como tú decías, José Ángel, el foco en el currículum. ¿Qué ocurre? Que el currículum es necesario, pero no predice necesariamente cómo vas a encajar en una organización, cuál va a ser tu desempeño en esa organización. Sin embargo, las habilidades sí. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Del futuro y de las empresas que se van a diferenciar. Muy bien, Javier, pero tú sabes que si ahora nos está escuchando alguien que trabaja en el departamento, ahora se llama de personas, ya no son recursos humanos, son personas, al menos aquí en nuestra casa, te va a decir ya, macho, pero es que yo abro un proceso, tengo 400 currículums, ¿no? Y no tengo tiempo para... yo qué sé, investigar un poquito sobre esas habilidades. Que un currículum es como muy sencillo de ver, ¿no? Vale, ¿me encaja o no me encaja? En este caso, ¿cómo redefinimos toda esa estrategia? ¿Cómo se está redefiniendo? Yo creo que justo por eso, ¿no? El hecho de filtrar los currículums te va a llevar al final mucho más tiempo que filtrar por habilidades. Nosotros lo hacemos a través de Hiring, a través de diferentes tipos de pruebas, ¿no? Que evaluamos a los candidatos y a los empleados. Y de hecho, José Ángel, ahora que dices lo de 400 currículums, van a ser más. Porque cada vez los candidatos utilizan más IA para aplicar a puestos de selección y se van a disparar de 400 a 1000. Entonces, el hecho de poder evaluarles a través de pruebas y filtrarles desde ese medio va a agilizar mucho los procesos de selección. De hecho, ya lo están haciendo. A día de hoy trabajamos con centenares de empresas que ya lo hacen. Ahora enseguida te voy a pedir que nos pongas algún ejemplo concreto, muy concreto, sin dar datos personales, pero cómo habéis hecho vosotros o habéis ayudado a las compañías a hacer esos procesos. Pero antes, Javier, explícanos un poco qué es lo que habéis desarrollado desde Hiring. Fantástico. Nosotros desde Hiring lo que hemos desarrollado es una plataforma de evaluación inteligente con la que ayudamos a nuestros clientes, por un lado, a filtrar y clasificar a los candidatos y, por otro lado, a mapear el talento interno. Y esto lo hacemos combinando psicología e inteligencia artificial, que se traduce en diferentes tipos de evaluaciones, pruebas con las que filtramos a los candidatos, rankeamos a los candidatos, tipo soft skills, personalidad, fit cultural, valores, inglés, Excel, diferentes pruebas que nos van a dar esa foto completa del candidato y nos van a ayudar a predecir
cómo va a ser su desempeño futuro. Pero eso cómo se traduce, o sea, cómo de tangible es, o sea, quiero decir, al final es una encuesta a través de un formulario, ¿cómo lo hacéis? Hay diferentes tipos de pruebas. Está el formato encuesta tipo test, está el formato en videoentrevista simple o videoentrevista con inteligencia artificial, el formato campo de texto abierto. Al final nosotros tenemos diferentes formatos de evaluaciones para llegar a entender al candidato. Pero el más típico, por así decirlo, el 70% de nuestras evaluaciones son formato encuesta tipo test. Oye, Javier, cuéntanos, por favor, el ejemplo de alguna compañía que hasta ahora fuera muy viejuna en esto del proceso de contratación y que después de trabajar con vosotros ha cambiado todo absolutamente y les va fenomenal. Pero con ejemplos concretos, para que lo entienda la audiencia. Buenísimo. Voy a intentar que no se me escape ningún nombre, ¿vale? No hace falta dar nombres de empresas, ¿eh? Pero... Por eso que... que nadie se sienta mal. Si ahora están mejor, macho, es motivo de orgullo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero tampoco quiero decir que estuviesen peor antes. Vale. Pues mira, José Ángel, una compañía, sector retail, muchísimos puntos de venta en España y a nivel internacional, que venían haciendo el proceso de selección tradicional, ¿vale? Filtrado a nivel de currículum. Y con ellos lo que hicimos fue evaluar el talento interno e identificar quiénes eran aquellos top performers, los referentes. Y vimos muy claramente que estos referentes tenían una serie de soft skills muy detalladas y personalidad. Todos aquellos que funcionaban en la empresa tenían alto en los 5 rasgos de personalidad, extraversión y estabilidad emocional. ¿Eso qué significa? Pues significa que son extrovertidos y que tienen una estabilidad emocional correcta para diferentes tipos de puestos. Qué bueno. Lo aplicamos en el puesto de dependiente de tienda, ¿vale? Un perfil con muchas horas, horario partido, etcétera. Desde que lo aplicamos, les estamos ayudando, por un lado, a reducir el tiempo que tardan en seleccionar, porque aplican HireInt como filtro y automáticamente pasan a la siguiente fase si se ajusta su perfil a la parte de soft skills y de personalidad que te decía. Y el 90% de los candidatos que pasan a la siguiente fase de selección en entrevista son válidos después de haber pasado el test o los tests de HireInt. Y además les estamos ayudando a reducir la tasa de rotación no deseada porque hay un ajuste mayor en el puesto. Entonces, venían muy enfocados en que hubiesen trabajado en tiendas similares, que tengan este perfil, este otro, y ahora se les ha abierto infinitamente el scope porque pueden evaluar otro tipo de puestos que no tienen por qué tener experiencia previa en retail, pero saben que si tienen las soft skills que hemos identificado y estos 2 rasgos de personalidad, se ajustan al puesto. Qué bueno. Oye, estamos aquí en Lo que viene, estamos con Javier Cañizares, es el CEO fundador de HireInt. Estamos hablando de cómo ha cambiado la selección de las personas, las contrataciones en las empresas y cómo va a cambiar. Estamos en Lo que viene, nos gusta imaginarnos el futuro. Por cierto, Javier, ¿sabes que somos casi 100.000 personas las que nos juntamos cada domingo a esta hora para escuchar por dónde nos va a dar el aire en los próximos años? Es una pasada. Es una pasada, buenísimo. A la gente le interesa todo esto. Y a la gente también le interesa, Javier, si ahora mismo está en una situación, pues ahora mismo desempleado o está en una empresa pero no está muy motivado y quiere cambiar. Claro, si cada vez más compañías recurren a soluciones como la vuestra, que tienen ahí incorporados modelos de inteligencia artificial que están analizando determinadas cosas, ¿cómo se enfrentan a un proceso de selección? ¿Qué tienen que destacar? ¿Cómo pueden, de alguna manera, y entiéndeme, engañar al algoritmo? Bueno, no engañar, en el fondo no es engañar, pero decirle, aquí estoy, ser más atractivo. Justo, de hecho te iba a decir, ahora con lo de engañar, ampliaré una cosa importante que hacemos para que no se pueda engañar al algoritmo, ¿no? Que no se pueda mentir, ¿no? Pero yo, sobre todo, lo que diría con esto es... Creo que más que los candidatos tener que ponerse guapos para la foto, que eso ya lo hacen en la parte del currículum, sino demostrar quiénes son en las diferentes pruebas a las que se van a enfrentar. Y esto va a ser cada vez más común, que te llame una inteligencia artificial antes de el proceso de entrevista y tengas que hablar con la propia inteligencia artificial o que tengas que contestar diferentes pruebas. Y yo creo que aquí lo mejor es que se muestren como son ellos mismos, porque además, tal y como están cambiando los procesos de selección, las empresas se están volviendo más abiertas. Antes veníamos muy encasillados con, por supuesto, un médico pues tiene que ser médico, ¿no? Pero en diferentes puestos o en ciertos puestos veníamos muy encasillados con que tienes que tener esta experiencia previa. El hecho de evaluar por habilidades te ayuda a encajar en otros puestos que a priori o que con la selección más tradicional no encajarías.
Oye, Javier, estás invitado cuando quieras otro día a este programa porque me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho escuchándote. CEO de Hiring, muchísima suerte. Muchísimas gracias, me lo he pasado fenomenal. Gracias, Cuídate José mucho. Ángel. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Pues hasta aquí la tecnología, la ciencia y la innovación en la cadena COPE. Hasta aquí lo que viene. Si te has sumado tarde a este programa, no te preocupes. Es muy fácil recuperarlo en nuestra página web o en nuestra aplicación, en la aplicación de COPE. Ahí pones lo que viene y puedes recuperar el programa de hoy y todos los episodios anteriores. Además, te invito también a que entres en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, y recientemente hemos estrenado un canal de YouTube que se llama Lo que viene de COPE. Suscríbete y ahí puedes ver los mejores vídeos de este programa. Sin más, te agradezco que hayas pasado un ratito con nosotros y te invito a que nos volvamos a citar la próxima semana, mismo sitio y misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. To get lucky, we're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come so far to give up who we are. To get lucky. Let's raise the bar and our cause to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.